Muchas gracias. Yo creo que todos coincidimos en que bueno, las instituciones que defienden los valores democráticos hay que fortalecerlas y apoyarlas. Y yo quería empezar ahora una ronda de preguntas y voy a permitir hacerle la primera pregunta al presidente, un poco relacionada también con algo que he leído en el libro mencionado, Política para Adultos, que yo recomiendo porque lo he leído muy gratamente, muy rápidamente. Es un libro que se lee muy rápidamente porque además está basado mucho en la realidad cotidiana, con una literatura realmente asequible y práctica. No todos los libros son asequibles ni tan fácilmente leíbles. Pero hay algo que se comenta en el libro y es desde la óptica de ese político analizando la política de su tiempo, el escaso papel que realizó la Unión Europea con motivo de la salida de Afganistán de los ejércitos de los países de la OTAN. En aquel momento la Unión Europea prácticamente pareció inexistente. Fueron Estados Unidos, por supuesto, y los países de la OTAN los que contribuyeron o protagonizaron aquella ayuda enorme, ayuda humanitaria, sacando del país miles y miles de personas. Y lo uno con este comentario que también hizo el presidente en el 60 aniversario de la Fundación de Roma, en el que leo textualmente, dice: la Unión Europea nació para lograr la vieja aspiración de desterrar la guerra, la tiranía, la ignorancia y la miseria de la vida de las personas. Y afirma también en el libro que ha sido así. Claro, el libro se escribió y se publicó en el 21 y vino después el acontecimiento que acabamos de hablar de la invasión de Ucrania. Yo le quería preguntar al presidente, en ese papel de Europa defendiendo los principios, los valores democráticos, constitucionales de la propia Unión, si hoy en día en este conflicto que afecta no solo a Europa, aunque sí en mayor medida, pero que afecta también a otros países, algunos africanos que desgraciadamente están sufriendo la hambruna por la falta de exportaciones de alimentos, si Europa de verdad está asumiendo ese papel de liderazgo, ese papel que contribuya a la defensa, y no me refiero exclusivamente a la parte bélica, sino también del uso de las energías, de la repercusión económica, etcétera, etcétera, ese papel que Europa, por su propia historia fundacional, declara sus valores y lo está asumiendo en este conflicto. ¿Cuál es la visión? Vamos a ver, son muchas cosas que voy a intentar ordenar, ¿no? No sé, Afganistán, conviene saber que, claro, Afganistán, Occidente, conocemos como Occidente, va a luchar contra el terrorismo, no va a hacer otra cosa, ni siquiera como reconoció el propio presidente de Estados Unidos, Biden, iban allí a construir una democracia. Muy difícil, por otra parte. Yo he estado allí, es realmente un país ciertamente complejo, difícil, es medieval realmente, ¿no? Estuve allí donde estaban las tropas españolas, Cabinao, Herat, y es realmente aquello, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Afganistán? Pues que un buen día pasaron muchas cosas, pero la última fue que un buen día nos enteramos por la prensa, porque fue por la prensa, no porque nos lo dijera el gobierno español, que el señor Biden había decidido irse de Afganistán y además dijo esto que acabo de recordar. No, oiga, es que para Estados Unidos lo que nos importa ahora es China. En Afganistán fuimos a luchar contra el terrorismo y ya cumplimos nuestros objetivos. Bueno, y en Europa nadie dijo nada, ¿no? Por cierto, hubo un debate que por qué no había llamado al presidente del gobierno de España. Bueno, es muy difícil que llame al presidente del gobierno de España cuando la mitad de su gobierno estaba entonces pues, apoyando las posiciones de Putin en sus problemas ya con Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, España, no, Europa estuvo en Afganistán, pero quitando a los británicos testimonialmente. Quien estuvo en Afganistán, como siempre, poniendo el dinero y las vidas
bueno, los americanos, a los que luego encima solemos criticar habitualmente en los países de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, el papel en Afganistán fue sobre todo un papel de los Estados Unidos, que al final se marcharon. Bueno, luego se les ayudó a traer a algunas personas y, en fin, pero bueno, temas que están bien, pero que no constituyen lo mollar del asunto. En el tema de Ucrania, yo creo que la Unión Europea estuvo más activa, probablemente porque lo veíamos más cerca, probablemente porque hay países de la Unión Europea que eso se lo toman muy en serio. Claro, es decir, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, incluso los países de la antigua Europa Oriental, eso se lo toman en serio. Nosotros también nos lo tomamos en serio, pero parece que nos queda un poco más lejos. Es decir, si hay un problema en Argelia o Marruecos, el finlandés o el estonio, sin embargo, a nosotros sí nos afecta. Entonces, esas cosas también cuentan. Y sobre todo Polonia y Alemania, pues estuvieron muy activos, aunque luego Alemania tuvo sus historias con el gas, ¿no? Bueno, yo creo que en Europa, en el tema de Ucrania lo hemos hecho sustancialmente bien. Hemos mandado material, pero el que ha mandado material de verdad es Estados Unidos y luego el Reino Unido. Hemos sancionado a los rusos, pero fíjense por qué es necesario, aquí hay un caso muy claro, una política exterior y de seguridad común. Es que Hungría, en un determinado momento, vetó las sanciones a Putin. Si hubiera una política exterior y de seguridad común europeo, eso era por mayoría y Hungría podía cantar misa, que no tenía absolutamente nada que decir allí. Pero claro, tomar decisiones tan importantes y tan complejas y que sean necesarios los votos de 27 países, algunos de los cuales le quedan muy lejos o tienen otros intereses, es muy difícil. Pero en general, la Unión Europea estuvo ahí, la Unión Europea atendió a Zelensky y intervino en todos los parlamentos, bueno, y mucho mejor, desde luego, que en Afganistán. Ahora, esto demuestra que la política exterior de seguridad común es necesaria. Tengo que decir que al menos en el tiempo que yo fui presidente del gobierno, hubo algunas operaciones que eran solo europeas, es decir, en África, por ejemplo, para luchar contra el terrorismo yihadista, nosotros estuvimos en Mali y también estuvimos, bueno, allí cerca, en Senegal y en otros 2 o 3 países de la zona, ¿no? Bueno, eran sobre todo España y Francia, luego también en Djibouti, hubo en lo que era Somalia, es un estado fallido, es una actuación de la Unión Europea. Bueno, eso es importante, porque si pensamos que Estados Unidos va a venir a sacarnos las castañas de fuego por los siglos de los siglos, estamos muy equivocados. Estados Unidos tiene sus prioridades. La primera es China, y además lo dice. Pero desde luego, la prioridad de Estados Unidos no es Argelia, ni es Marruecos, ni es Mali, ni es el Sahel. Eso será la prioridad de los europeos. Y eso también demuestra que es importante que Europa pues, tenga esa política exterior de seguridad y de defensa común. No sé, una pregunta de la audiencia o a través de videoconferencia. Adelante, rector. Gracias, presidente, por el análisis tanto del valor de lo que tenemos como de los actuales riesgos y análisis a futuro. Una de las preguntas, viendo una necesidad o un riesgo a futuro de la democracia en Europa, es la independencia tecnológica. Hablabas de la independencia energética o de la defensa y política exterior. Cuando uno mira el mapa global, hablando, por ejemplo, en empresas de alto valor tecnológico, lo que algunos llaman los unicornios, Europa se está quedando atrás. Este mismo domingo salía en prensa nacional un artículo sobre inteligencia artificial y Europa ahí no está liderando o tiene alguna dificultad para liderar todos estos ámbitos tecnológicos. Si no tenemos independencia tecnológica, ¿no estamos también poniendo en riesgo
la democracia? Bien, vamos a ver. Nosotros tenemos arrendada la defensa y la seguridad de Estados Unidos. El gas a Rusia. Y la tecnología a unos cuantos, y sobre todo a China. Esa es la situación de Europa en estos momentos. Yo por eso he dicho, oiga, política exterior de seguridad común, ya para quitarnos un arrendador. Conseguir tener independencia energética para suprimir otro arrendador. Y luego Europa lo que tiene que hacer es invertir en tecnología y llevar esa tecnología, sobre todo en el caso de España, a las pequeñas y medianas y pocas, pero sobre todo a las pequeñas empresas, que son la mayoría. Bueno, el presupuesto europeo, que se llama así, aunque no es un presupuesto propiamente dicho, bueno, le llaman las perspectivas financieras, pero bueno, podría llamar cualquier cosa, ¿no? Claro, dedica una parte muy menor a la tecnología. ¿Por qué? Porque somos presa del pasado. Es decir, hasta no hace mucho tiempo le dedicamos a la agricultura algo así como el 45% del presupuesto europeo. Claro, la agricultura, no sé qué significa en el PIB europeo, pero en España, que se supone que es un país superagrícola, no llega al 5% ni de lejos. Pero claro, cuando quieres cambiar ese estado de cosas, pues hay problemas. Y hay países que quieren defender los intereses de sus agricultores. Véase Francia, véase España, sobre todo esos dos, pero claro, esos dos son países con un nivel de población importante y con un número de votos importantes, ¿no? Y yo he asistido a debates, exactamente este debate. Eran dos ocasiones en las que se apoyaron estas perspectivas financieras y el debate era ese. Oiga, señores, o invertimos en lo que hay que invertir en el futuro o acabamos teniendo un problema. Es verdad que se dieron pasos en la buena dirección, pero es verdad que fueron pasos que siguen siéndolo muy lentos. Pero esas son las tres grandes carencias de la defensa, la energía y la tecnología. Y hay que invertir en defensa, hay que invertir en fuentes de energía y hay que invertir en tecnología. No hay otra historia. Viendo un poquito todo lo que ha hablado del populismo, algo muy interesante, y viendo lo que estamos próximos a elecciones por toda Europa en general, no solo en España, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué cree usted hacia dónde vamos? La de España, las elecciones. Bueno, yo voy a decir lo que pienso. Es lo que he hecho aquí. Hombre, no he dicho todo lo que pienso, porque tampoco. Pero lo que he dicho, les he dicho la verdad. Ahora tenemos elecciones municipales a final de mayo. Tenemos también unas cuantas elecciones autonómicas, no en toda España, pero sí en unas cuantas regiones. Y tenemos elecciones generales cuando diga el presidente del gobierno, pero bueno, más o menos se supone que será a final de año. Entonces, para darles otro dato que es verdaderamente notable, ¿sabían ustedes cuántos partidos hay en el Congreso de los Diputados? 17. Hay 17 partidos. Yo para aprobar el presupuesto me tuve que ir a la isla de Gran Canaria para que me diera un voto. Coalición Canaria. No, ahí fui para que me lo diera Nueva Canaria. Y a la de Tenerife para que me lo diera Coalición Canaria. Necesitaba los dos y estaban enfrentados entre ellos. Con lo cual le dije, tenemos un problema. Bueno, 17 partidos. Bueno, entonces yo soy partidario, claro, siempre lo he sido, del bipartidismo. Creo que ha funcionado, a veces con mayoría absoluta, a veces con una pequeña coalición. Pero bueno, de repente aquí hubo una fiebre populista de derechas, izquierda y centro, proliferaron grandes genios por todas partes, han ido desapareciendo poco a poco, bueno, no sé cuánto tiempo durarán,
Pero en fin, esto es lo que hay. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Pues tal como lo veo yo, y no me gusta nada el escenario, pero tal como están las cosas en este momento en España, solo hay dos opciones. Frankenstein y Partido Popular con o sin compañía de otro. Eso es como lo veo yo. No hay otra. Así de claro, no hay que dar. Mal asunto, muy malo. ¿Más preguntas? Una pregunta más. Don Mariano, ¿cuál es su visión de los procesos electorales que se han producido en los últimos años en Latinoamérica? Bueno, pues no es muy optimista, ¿no? En Latinoamérica ha sucedido una cosa que es muy negativa para el buen funcionamiento de la democracia, para poder vivir en armonía, disfrutar de una buena convivencia. Es un fenómeno que se produce en paralelo, la desaparición de los partidos tradicionales y el acceso al poder de los populismos. Por ejemplo, Venezuela tradicionalmente tuvo dos grandes partidos: Acción Democrática, más o menos de centro-izquierda, COPEI, más o menos de centro-derecha. Bueno, Venezuela era un país importante. Yo soy gallego y en Galicia iba mucha gente a Venezuela a ganarse la vida, y se la ganaron, como iban a Argentina o como iban a otros lugares. Ahora ocurre exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. No hay un español que vaya a Venezuela a ganarse la vida. Y hay muchos venezolanos que vienen a España, no sé si a ganarse la vida o a disfrutar de ella. Pero es exactamente así. Bueno, eso pasó en Argentina, el Partido Radical, que era un clásico. En las últimas elecciones creo que tuvo el 1% de los votos. Bueno, en Chile, la democracia cristiana, yo creo que ya no existe. Ya en Perú ya es terrible. Lo mismo que ha ocurrido en Colombia. Bueno, yo tengo la tesis de que esto empezó con Perón, que ya fue el arquetipo del populista. Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los países más importantes del mundo, que abastecía de alimentos a todo el mundo. Y ahora, pues no sé en qué puesto está en la relación de PIB ni el de la renta per cápita, ¿no? Entonces, yo he estado hace poco, estuve en un coloquio con, estaba Piñera, estaba Uribe y estaba Macri allí en Buenos Aires, y allí lo que hay que dar es la batalla de la democracia liberal, y la tiene que dar todo el mundo. Muchas veces la gente cree que estos son asuntos de políticos. No, mire usted, un país no son sus políticos, un país son de su gente. Y esto nos afecta a todos. Por tanto, todos tienen que involucrarse. Ya sé que unos de una manera, otros de otra, unos tienen más posibilidades y otros menos. Pero todo el mundo puede hacer algo, por pequeño que le pueda parecer a esa persona. Y realmente en este momento las cosas no están bien allí. Es decir, lo que hemos visto en Chile, pero pretender hacer una constitución por mayoría sin contar con la oposición, eso es un disparate. Eso es imposible que tenga futuro, porque luego va a venir otro y la va a querer cambiar, que es lo que nos pasó a nosotros todo el siglo XIX. Por eso son tan importantes los consensos políticos. Allí no hay consensos políticos. Todas las últimas elecciones que han tenido lugar han sido a cara de perro. Y eso es muy malo porque fractura, porque divide. Bueno, esa es la historia del populismo. De repente aparece un líder que nadie lo conoce, sale en las televisiones y es elegido presidente. Mal sistema. Entonces es muy importante que la gente sea consciente de esto y que defienda cosas en las que, por otra parte, toda la gente o una gran mayoría se encuentra cómoda. La gente quiere democracia, quiere libertad, derechos individuales, quiere tribunales de justicia independientes, quiere bienestar. ¿Pregunta más? A ver. Bien. No, yo quería preguntarle al presidente si, teniendo en cuenta la situación política y social actual que usted ha descrito,
¿Cree que sería conveniente o necesaria una revisión de la Constitución o una reforma de alguno de sus aspectos? No. Yo siempre presumo, y algunas bofetadas me cuestan, no, algunas no, muchas, de no haber reformado la Constitución, y creo que no hay que reformarla. Es que creo que no hay ninguna necesidad, ni es una demanda de nadie. Yo he hablado con mucha gente y a mí nadie me plantea entre sus urgencias la reforma de la Constitución. Sobre todo, dada la actual composición del Parlamento. Para reformar una Constitución se necesita, primero, saber qué se quiere reformar. Hay gente, no, vamos a reformar la Constitución. Bueno, pero ¿qué quieres hacer? Ya veremos. No, habrá que saber primero, ¿no? Segundo, hay que ver si tienes los apoyos, ¿no? Y luego, tercero, hay que elegir bien el momento. Ahora he leído que se quiere cambiar la Constitución, pero que se va a circunscribir a un solo tema, que es sustituir la expresión calificativo disminuido por discapacitado. Me parece que bien, es así, ¿no? Bueno, muy bien. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero ¿y si 35 diputados piden un referéndum sobre ese asunto? Pueden pedirlo. ¿Compensa hacer esto para tener un referéndum que pidan 35 diputados? Y dada la composición de la Cámara, ¿cómo te garantizas que no lo van a pedir? ¿Y cómo te garantizas que en el debate previo haya quien enmiende eso y diga, no, mire, además de esta reforma, vamos a debatir sobre la forma de Estado, o sobre la autodeterminación, o sobre la soberanía nacional? Es decir, todo español, a mí me dieron varias reformas de la Constitución, tiene una carpeta con una reforma a la Constitución. Y si puede salir en el periódico diciendo hay que reformar la Constitución, pues mejor. Y luego criticando al que no reforma la Constitución. Pero claro, un gobernante no es un catedrático de Derecho Administrativo ni de Derecho Constitucional. Y un gobernante tiene que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Cuáles son los beneficios de esto y cuáles son los prejuicios que puede traer? Y yo, francamente, en este momento no veo ninguna razón para reformar la Constitución. Es que no veo ninguna. Bueno, esa, bien, pero tampoco es una, en fin, razón de un peso monumental, ¿no? Este tema es muy discutido y muy opinable, ¿no? Pero bueno, yo opino esto. Yo quería, si me permites, director, formularle dos preguntas que hemos elegido del chat, ¿vale? Son de fuera, son de alumnos del Máster de Ciencia Política y Gestión Pública. Entonces, el primero de ellos nos lo hacen desde México y primero le dan la enhorabuena por su magistral ponencia y seguidamente le pregunta cómo potenciar nuestras democracias liberales en el marco de las relaciones América Latina y el Caribe con la Unión Europea. Bien. Bueno, muchas gracias por su amabilidad en juicio a mis palabras. Bueno, ¿cómo potenciar? Pues hay una fórmula que es muy buena a la que yo me referí antes, aunque de pasada, el comercio. La Unión Europea tiene un buen acuerdo comercial con México, luego también se hizo, creo recordar que fue con Colombia, Perú, Ecuador, no sé si Chile, y ahora estamos trabajando mucho el Mercosur. Los acuerdos comerciales no son solo acuerdos de dinero, son también acuerdos de valores y de principios. Oiga, yo no puedo hacer un acuerdo comercial con usted si usted es Irán. Yo no puedo hacer un acuerdo comercial porque usted tiene unos valores que no tienen nada que ver con los que yo creo. Entonces, esos valores pueden ayudar y mucho a todos los países. Yo siempre he sostenido la tesis de que los convenios de la Unión Europea, los Estados Unidos sería muy importante, no pudimos, no, pero sí se hizo con Canadá, es decir, llevan también valores, llevan principios y llevan democracias, ¿no? Ese es un sistema y luego pues es el contacto, es la buena relación,
bueno, a Rusia se le han impuesto sanciones, claro, y a otros países que hacen cosas similares también. Es evidente que, en fin, que hay países que porque tengan unas democracias con sus problemas, acaba sancionando a todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, para eso está también la política exterior, para eso están los contactos entre sociedades, es decir, los contactos entre universidades, entre gente pues, que puede pensar más o menos lo mismo en defensa de la democracia. Es un asunto que es de todos, pero desde luego presionar para que haya democracia es muy importante que lo hagan las democracias. Dentro de la Unión Europea hay más obligaciones, pero a Polonia y a Hungría se les hicieron unas cuantas exigencias que tuvieron que cumplirlas por siempre. Y luego, si me permite, hay otra que lo que dice es si incluiría en su lista de puntos para reforzar la democracia, la participación ciudadana. Sí, pero la participación ciudadana, sí, claro, por supuesto, que voten, pueden formar parte de los partidos políticos, pueden presentar, viendo unos requisitos, determinadas iniciativas y se hacen legislativas en el Congreso o en el Senado, bueno, pueden participar. Este es un acto de participación ciudadana. La gente oye a una persona, le parece bien, le parece mal, tiene ideas que pueden entenderlas y que pueden ayudar, pero vamos, es un asunto en el que estás a favor, pero que luego dar trigo es más complejo, sobre todo cuando uno no sabe exactamente cuál es el trigo que hay que dar. Bueno, yo creo que hemos excedido. La última pregunta. Adelante, profesor. Yo quería preguntarle o conocer su opinión. El populismo surge en determinadas condiciones. Sí. En nuestras sociedades contemporáneas, en las democracias liberales, no en todas ha habido siempre populismo y en la actualidad hay un cierto surgimiento o un cierto florecimiento de este tipo de ofertas políticas que llamamos populismo, ¿no? ¿A qué se debería? Que los partidos tradicionales, que han sido los que han gobernado en los últimos 50 años, democracias consolidadas en Europa, en América del Norte o en América del Sur, hayan abierto una ventana de oportunidad para el surgimiento de los populismos. Y permítame, en el caso de España, estamos hablando con un interlocutor cualificadísimo para que nos dijera qué ha pasado en España para que, tras un largo periodo de bipartidismo imperfecto, pero bipartidismo, se haya abierto esta ventana de oportunidad. Dicho esto, la propia transición ya dio lugar, el Parlamento fue multipartidista radical. Luego ha habido varios parlamentos en estos 35 años con más de 15 partidos. Por tanto, el mismo sistema electoral ha favorecido momentos de bipartidismo imperfecto y momentos de pluripartidismo exacerbado. El mismo sistema electoral. Luego, lo que ha cambiado son los gustos de la ciudadanía o los gustos del electorado. Por utilizar un poco su expresión, se han dejado encandilar por algunos de los encantos de las ofertas de los populistas. Bueno, ¿cuánta responsabilidad tienen los partidos que han sido hegemónicos en este largo proceso de bipartidismo imperfecto para que se haya abierto esta ventana de oportunidad? Bien, vamos a ver. Primero, sobre el sistema, porque aparte de esa que es la pregunta, hay dos asuntos que me gustaría hacer un comentario. El sistema electoral. Bueno, yo estoy a favor de este sistema electoral y no estoy, ahora ya no, pero en mi época no estaba dispuesto a cambiar si no es en un acuerdo con el principal partido de la oposición. Porque el sistema electoral forma parte de los grandes acuerdos de la Constitución y la transición. Un sistema con el cual gobernó la izquierda con mayoría absoluta, la derecha con mayoría absoluta y la izquierda sin mayoría absoluta y la derecha con mayoría absoluta. Efectivamente, han entrado ahí Teruel, Sister, Revilla y unos cuantos amigos más. O sea, que es un sistema, bueno, que depende de los votos que tengas. Y creo que no se debe cambiar. Segundo, en España también el bipartidismo, en fin, se vio afectado. Pero si comparamos lo que ha sucedido en España con otros países de Europa, se vio afectado, pero no tanto.
Todavía no se ha celebrado una elección en España, salvo las autonómicas, en las que el PP o el PSOE no hayan sido el primero o el segundo. Ninguna. En todas, primero o segundo. Para mí ese es un dato muy positivo. Tercero, y más importante, ¿cuáles son las razones o qué motiva el surgimiento de partidos populistas? Pues hay muchas razones. Voy a poner algunos ejemplos, porque depende del país. Fíjese lo que pasó en Italia con el señor Salvini, la actual primera ministra, o lo que ha pasado en Francia, donde están los partidos tradicionales socialistas y la derecha. Ahora hay una segunda vuelta entre Macron y Le Pen. ¿Qué ha ocurrido en Alemania? Que a la CDU le han llevado pues, una parte considerable de sus votos, la llamada Alternativa por Alemania, un partido de extrema derecha. Hasta en el Reino Unido, bien es verdad que ahí está el asunto del Brexit, surge un partido que gana las europeas que ahora ha desaparecido. Bueno, ya no digamos en Holanda, donde la primera fuerza política fue la extrema derecha. Es decir, eso ha ocurrido en todo Europa. Y en España, con Portugal, probablemente donde menos. Causas de esto. Hay muchas. Una, las crisis económicas. Eso ha dado lugar al nacimiento de populismos y de partidos extremistas. En todas partes. En España también. En España sufrimos una crisis, es que la crisis que empezó en el año 2008 nos llevó a tener 6 millones de parados. Un déficit exterior en negativo. Yo el primer año que estuve en el gobierno, el crecimiento económico fue -3 y pico. ¿Quién aguanta eso? Con una Unión Europea que además te exigía que bajaras el déficit, como dije antes. Nadie te compraba tus bonos, subían las primas de riesgo, nadie te daba un euro. Era una crisis económica brutal y tuvimos que tomar decisiones muy duras. Bueno, pues afectaban a la gente y entonces pues había gente que podía estar desesperada y entonces se apunta a un bombardeo. ¿La culpa de quién es? Pues evidentemente del PP y del PSOE, que son los que estaban gobernando. Esa puede ser una razón. Eso funcionó en Grecia también y en Portugal. Ahora, en otros países era otra la razón. Una muy importante, la inmigración ilegal. El partido de Salvini, la llamada Liga Norte, primero arremetía contra los italianos del sur, pero como luego la Liga era del norte, del centro y del sur, arremetió contra los inmigrantes. Entonces, toda su campaña electoral era eso. Y tuvo tantos votos que llegó a ser la primera fuerza política. La Liga Norte, un partido que había nacido allí en Milán y en Turín y por allí, por el norte de Italia. Eso funcionó en Alemania y en muchos países de la antigua Europa Oriental, y en Holanda, y en Dinamarca, y en Suecia, donde hay más de 1 millón y pico de extranjeros, también en España. Es decir, conviene ver los resultados electorales de algunos pueblos de Almería o de Murcia. Y eso también funcionó. Otro asunto que ha funcionado y que da lugar a que surjan partidos populistas, funcionó en España mucho, la corrupción. Cuando hay circunstancias de corrupción, claro, ¿quién se ve involucrado en eso? Los que gobiernan. Los que no gobiernan, pues ya es difícil, ¿no? Bueno, y luego hay algo que también es muy importante, ¿no? Sí, yo también voy a opinar, puedo opinar, ¿eh? Hubo una opinión pública exagerada, sobre todo en los temas de corrupción, muy exagerada. Era todos los días uno, solo se hablaba de eso, de eso, de eso. Entonces, pues al final, la gente se apunta a lo que sea. UPyD, ese, el mío, ahora Ciudadanos, apoyados además, pues en fin, por gente muy capaz y muy competente y muy leída y muy versada. ¿Y eso? ¿Y ahora qué? Y Podemos, no se entienda de campaña ahí van a arreglar el país. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aportando al interés general del país? Entonces son muchas las razones. Desde luego, les repito, la corrupción, las crisis económicas son muy importantes, como hay recortes económicos, ¿no? Y la inmigración, y luego pues algunos que decidieron aprovecharse. Bueno,
normalmente pues, la historia acaba dejando a cada uno en su sitio, pero hay mucha tarea por hacer. Bueno, yo quiero la última, pero corta, si es corta. Estamos sobrepasados de tiempo, estamos abusando mucho. Bueno, es la última prometido. Bueno, señor presidente, ha comentado bueno, pues el populismo como enemigo de la democracia y ha hecho mención a los medios de comunicación en cuanto a que hay noticias que deberían ser portadas durante semanas y a veces ni siquiera son portadas. Y efectivamente sí me gustaría saber su opinión sobre, bueno, déjeme llamarlo, reescribir la historia. Ayer se cumplieron 25 años del asesinato de si no me equivoco. Sí. Solo lo escuchamos en la radio. Me llamó la atención. Entonces, ¿qué papel desde su punto de vista juegan los medios de comunicación en la democracia? Bueno, vamos a ver. Yo ya tengo enemigos suficientes como para buscarme unos cuantos más. Oiga, yo no soy jerarca de ningún medio de comunicación de aquí ni de fuera de aquí. Pero dejémoslo en que lo que usted no ha dicho, pero todos intuimos que dijo, tiene razón. Quiero dar las gracias a los asistentes, a nuestro rector, doctor Javier Ramos, que nos acompaña, a todos los asistentes también al otro lado del Atlántico y en otros países, y agradecer muy especialmente a nuestro presidente sus palabras, no solo como un gran estadista, sino también como una persona y un hombre de bien. Muchas gracias, presidente, y les invitamos a la próxima conferencia que se convocará en este ciclo de debates del Observatorio BI, que esperamos sea interesante para todos ustedes. Muchas gracias a todos, presidente. Muchas gracias.